Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 20 de julio, en Geopolítica Diaria. La jornada combina una escalada militar que no cesa con señales diplomáticas que todavía no logran imponerse sobre ella. Mientras los bombardeos entre Estados Unidos e Irán completan su novena noche consecutiva, el presidente libanés inicia en Washington la primera visita de un jefe de Estado de su país a la Casa Blanca en casi 2 décadas, y Rusia ataca un buque civil cargado de grano en el Mar Negro. El frente más caliente sigue siendo el que enfrenta a Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Hormuz. El Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, confirmó que anoche sus fuerzas completaron la novena noche consecutiva de bombardeos contra objetivos militares iraníes, con el argumento declarado de degradar la capacidad de Teherán para atacar buques que cruzan el estrecho. Según medios estatales iraníes, entre ellos la agencia Tasnim, se escucharon explosiones en Tabriz, Bushehr y varias localidades costeras del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Irán respondió con ataques que, según su cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, tuvieron como objetivo instalaciones militares estadounidenses en Bahrein y sistemas de radar en Omán. Las sirenas de alerta sonaron por tercera vez en pocos días en Bahrein, según el Ministerio del Interior de ese país. Qatar condenó en un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores lo que calificó como una violación flagrante de la soberanía de Jordania, Bahrein y Kuwait, y advirtió que los ataques contra plantas de electricidad y desalinización en Kuwait cruzan lo que llamó líneas rojas, en referencia a la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El costo humano sigue subiendo en ambos bandos. CENTCOM informó que un militar estadounidense murió el sábado en el norte de Irak durante la detonación controlada de un artefacto explosivo de un dron iraní derribado, y que se localizaron en Jordania restos humanos correspondientes a otro militar dado como desaparecido, lo que eleva a 17 el número de soldados estadounidenses muertos desde que comenzó el conflicto. Del lado iraní no se han difundido cifras oficiales de bajas militares en los últimos días. En el plano diplomático, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghai, dijo a la agencia estatal IRNA que Teherán ha recibido propuestas de mediadores para reanudar negociaciones con Washington, aunque condicionó su inicio a que cesen las amenazas contra Irán, y afirmó que su país continuará defendiéndose con firmeza. Estas declaraciones contrastan con los bombardeos de las últimas horas, lo que sugiere que ambas partes mantienen abierta una puerta diplomática incluso mientras continúa el intercambio militar. El impacto económico también se hizo sentir hoy. El crudo Brent subió por encima de los $90 el barril, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, reconoció el fin de semana que solo 2/3 del tráfico previo al conflicto circula actualmente por el estrecho. A cierta distancia de ese frente, pero no ajeno a él, el presidente libanés, Joseph Aoun, se encuentra en Washington para lo que constituye la primera visita de un jefe de Estado libanés a la Casa Blanca desde 2009. Aoun se reunió el domingo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, según un comunicado del Departamento de Estado, elogió los esfuerzos del gobierno libanés por desarmar al grupo armado Hezbollah y desmantelar su infraestructura militar. Aoun tiene previsto reunirse mañana con el presidente Donald Trump, a quien planea presentar, según un funcionario libanés citado por la agencia Reuters, una propuesta escrita sobre cómo desmantelar el arsenal de Hezbollah a cambio de una retirada israelí del sur del Líbano. La visita llega después de que Líbano e Israel concluyeran la semana pasada en Roma una sexta ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, en las que acordaron una estructura para la eventual retirada israelí de 2 zonas piloto en el sur libanés, aunque sin fijar un calendario concreto. El marco de referencia es el acuerdo alcanzado en Washington el 26 de junio, que contempla el desarme de Hezbollah, el despliegue del ejército libanés y una retirada israelí escalonada. Hezbollah, por su parte, ha rechazado de forma reiterada tanto ese acuerdo como las negociaciones directas entre Beirut y Jerusalén. Su secretario general, Naim Qassem, ha calificado el acuerdo de nulo y ha advertido que vincular la retirada israelí al desarme del grupo cruza lo que llamó líneas rojas, argumentando que esa exigencia equivaldría a debilitar la capacidad defensiva del Líbano. Israel, mientras tanto, sostiene que cualquier retirada de sus tropas del territorio libanés depende de que se elimine lo que su gobierno describe como la amenaza que representa Hezbollah, respaldado por Irán. Mientras Washington intenta destrabar el frente libanés, en el Mar Negro Rusia protagonizó ayer uno de los ataques más graves de las últimas semanas contra la navegación civil.
La Marina ucraniana informó que buques rusos lanzaron 3 misiles de crucero contra el granelero Golden Leo, que navegaba bajo bandera de Guinea-Bissau y salía de la zona de combate cargado de grano rumbo a mercados internacionales. Según la Marina y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, el ataque mató inicialmente a 5 tripulantes, aunque la cifra subió durante la noche hasta 10, cifra que no ha podido confirmarse de forma independiente más allá de fuentes ucranianas. 8 tripulantes, de nacionalidad india y siria además de un ciudadano ucraniano, fueron rescatados. Hasta el momento, Rusia no ha emitido declaración pública al respecto. El canciller ucraniano, Andriy Sybiha, escribió en la red social X que se trató de un buque civil con tripulación internacional en una ruta que sirve a la seguridad alimentaria global, y responsabilizó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin. La Marina ucraniana calificó el ataque de acto de terror contra la navegación civil y una violación grave del derecho internacional humanitario. El ataque se produjo en paralelo a nuevos bombardeos rusos sobre Kiev y a un ataque con bombas planeadoras contra Zaporilla que dejó víctimas civiles, mientras Ucrania continuó sus propios ataques con drones contra infraestructura energética en territorio ruso, incluida la región de Moscú. El frente terrestre, de unos 1000 kilómetros de extensión, se mantiene en gran medida estancado, sin que ninguno de los dos bandos logre un avance decisivo en las últimas semanas. Lejos de los frentes militares, otra crisis que este programa sigue de cerca tuvo esta semana una nueva actualización de cifras. En la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud actualizó el 16 de julio los datos del brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, que ya suma 2.124 casos confirmados y 828 muertes, con 725 pacientes hospitalizados en aislamiento. La provincia de Ituri concentra la mayoría de los casos. El organismo señaló un incremento de 51 nuevos contagios y 32 muertes respecto al reporte anterior. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades informó además que un ciudadano estadounidense contagiado en la RDC fue evacuado a Alemania para recibir tratamiento, aunque valoró como muy baja la probabilidad de contagio en territorio europeo. En el Caribe, la crisis humanitaria de Haití recibió esta semana una actualización que combina cifras alarmantes con señales de avance institucional. Según un informe, difundido el viernes por la Oficina de Naciones Unidas en el país, la violencia de las pandillas armadas ha desplazado ya a 1,47 millones de personas, mientras 6,4 millones de haitianos necesitan asistencia humanitaria. El representante especial de Naciones Unidas para Haití, Carlos Ruiz Massieu, señaló que las bandas armadas ejercen influencia o control sobre entre el 70 y el 75% de la capital, Puerto Príncipe. El mismo informe destaca, sin embargo, los preparativos para elecciones con un presupuesto de $120 millones que buscan celebrar una primera vuelta antes de que termine el año, y el despliegue de la fuerza de supresión de pandillas autorizada por el Consejo de Seguridad, que según Naciones Unidas ha comenzado a desplazar a las bandas de algunas zonas estratégicas de la capital. La jornada deja una pregunta que se resolverá en las próximas horas. Irán ha condicionado el inicio de negociaciones formales a que cesen las amenazas en su contra, mientras Estados Unidos ha completado ya 9 noches consecutivas de bombardeos sin señales de que vaya a detenerlos. Si los ataques continúan esta noche, la vía de mediación que Teherán dice haber recibido podría quedar en suspenso antes de concretarse. Y mañana, cuando el presidente libanés se siente frente a Donald Trump en la Casa Blanca, quedará más claro si Washington está dispuesto a ejercer sobre Israel la presión que Beirut reclama, o si el desarme de Hezbolá seguirá siendo una condición sin fecha. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, los invitamos a seguir el canal, darle me gusta y compartirlo con quien también quiera entender el mundo con esta perspectiva.